EA Sports. It's in the game. La Plata, también conocida como la ciudad de las diagonales, la ciudad sin infancia, residencia de jóvenes universitarios, de pinchas y de triperos. Esconde más leyendas y misterios de los que se podrían imaginar. Hoy vamos a relatar uno de ellos. ¿Alguna vez se pusieron a pensar por qué el barrio donde viven se llama de esa forma? Tolosa, Gonet, Los Hornos son algunos de estos tantos barrios que conforman esta bellísima y única ciudad. Y hoy le vamos a contar de ella en más detalles. Para empezar este recorrido por los barrios platenses tenemos uno muy especial. Tolosa. Fundado el 20 de diciembre de 1871, Martín Iraola y su hermana heredan de su padre Jerónimo Iraola todos sus bienes, con los cuales lotearon una fracción de tierras en las lomas de Ensenada. En el transcurso de un tiempo se forma un pequeño pueblo, el cual bautizaron como Tolosa, en honor a la española en la que nacieron sus padres. No todas las historias nacen producto de una tragedia. También hay historias emocionantes, como puede ser la de Villa Lisa, la cual fue fundada sobre tierras que se encontraban entre la estancia de Leonardo Pereira, fundada en 1857, y la de Jorge Bell, fundada en 1879. A partir de este grupo de tierras se conocieron como Paraje Estación Empalme Pereira y pertenecían al entonces Partido de Ensenada. Tras un fallido intento de urbanización de la zona en el año 1887, las tierras pasaron a manos de la sociedad anónima Banco Mercantil La Plata, y a fines de ese mismo año, Francisco Uriburu realizó ante el Departamento de Ingenieros de la provincia una presentación formal solicitando la aprobación de la traza urbana de Villa Lisa. El 8 de mayo de 1888, el Poder Ejecutivo lo aprobó oficialmente, y a partir de ese momento y en los siguientes años venideros se desarrollaron los remates con los que se vendieron las distintas parcelas. Uriburu fue uno de los grandes gestores de la traza y el origen del lugar. Cuando Eduardo Rocha se estableció en La Plata, Uriburu construyó un magnífico palacete en Villa Lisa, que formó parte del paisaje del barrio hasta el año 1960, cuando un incendio lo destruyó. En honor a Elisa, la hija de Uriburu, el barrio fue bautizado como Villa Lisa. Desde 1992, los villalenses cuentan con un gran atractivo natural, el Parque Ecológico Municipal, el cual nació por iniciativa de la comuna platense. La Municipalidad de La Plata, luego de adquirir las 200 hectáreas que incorporó a su patrimonio natural y cultural, creó un predio de recreación y esparcimiento para la comunidad, con entrada libre y gratuita para disfrutar del verde del lugar, al cual a pocos minutos del centro de la ciudad se encuentra. Se convierte en el espacio perfecto para distenderse durante el fin de semana. Argentina es sinónimo de fútbol, por lo que la ciudad de La Plata no es la excepción tampoco, siendo la cuna de varios referentes deportivos. Con su poco fútbol lírico, pero emocionante, la Liga Amateur Platense rige la ciudad en el ámbito futbolístico. En el año 1913 se fundó en la ciudad la Federación Platense de Fútbol. Sus inicios cuentan con un grupo de periodistas deportivos del diario El Argentino. Se reunió en la calle 6, esquina 49, para organizar un torneo.
porque en esos años había muchos torneos en la ciudad de Los Diagonales, pero ninguno llegaban a un fin ni tenían un cierre. Aquel 21 de abril del año corriente, 14 clubes le dieron vida a una nueva institución para concentrarse en la seria responsabilidad y profesionalismo, como así en los reglamentos. Un barrio con mucha historia dentro de esta liga es Los Hornos, que cuenta con varios clubes afiliados. Centro de Fomento de Los Hornos, San Martín de los Hornos, Comunidad Rural, Talleres Ferrocarril y Alumni son ellos. En 1883, lo que hoy conocemos como Los Hornos era conocido como Villa Unión. ¿A qué se debe este cambio de nombre? En 1880, Dardo de Rocha toma la decisión de fundar la actual ciudad de La Plata, pero planificar y construir una ciudad que luego sería la futura capital de la provincia requeriría de disponer de muchos materiales y de mano de obra. El material fundamental era el ladrillo, pero todas las fábricas que producían se encontraban dispersas. Por ello, en 1883, la gobernación promovió el traslado de Los Hornos de ladrillos a Villa Unión, y con el paso del tiempo, esta zona tomaría oficialmente dicho nombre. Bueno, hoy vamos a estar entrevistando a un lugareño del barrio de Los Hornos, el cual llegó en el año 56. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo era el barrio cuando llegaste allá por los años 50 y cómo lo ves ahora? ¿Cuánto avanzó? Antes era muy despoblado, éramos pocos vecinos y muy así desparramados, no había asfalto, era todo de tierra. Ahora ha crecido muchísimo, todas las calles están asfaltadas, es un barrio muy grande ahora. Claro. Bueno, y la segunda pregunta que te quiero hacer es ¿en cuál te sentís o te sentías más cómodo? ¿En el pasado, cuando no había nadie y los vecinos eran muy pocos? ¿O ahora, donde ya está todo más, mucha mejor infraestructura? Y antes te sentía más cómodo porque no había muchos robos, no había crímenes, de todas estas cosas que están pasando ahora, ¿no? Claro. Y éramos los vecinos, nos conocíamos todos, nos saludábamos todos, y ahora hay vecinos que no los conoces, Claro. Y hay más robo y hay más de todo. Entonces vivir encerrado, con cuidado, con cuidado de que la gente, que si pasa una moto, una cosa así, tenés que tener cuidado porque te roban todo. Otro de los barrios que cuenta con muchos clubes pertenecientes a la liga es Villa Elvira. Tricolores, Criba, Montoro, Curuzú-Cuatiá y Everton, siendo este el primer ganador de la liga platense. Este barrio fue fundado el 12 de abril de 1908, el día en el cual se llevó adelante un loteo, el cual tuvo como principales compradores al matrimonio compuesto por Samuel Ponsati y Elvira Sotes. Con el tiempo, el nuevo loteo llevado a cabo por los Ponsati adquiriría la denominación de Villa Elvira, tomando su homónimo de su pareja. Durante el auge del glorioso modelo aeroexportador, la construcción de vías y ferrocarriles era sumamente trascendental para el país. En base a estas vías se construyeron barrios como es el caso de Gonet. Forman parte de la zona que se desarrolló entre la línea del entonces Ferrocarril Sur, que vincula la ciudad de La Plata con la ciudad autónoma de Buenos Aires, al igual que Tolosa, Ringelet, Citibel y Villa Lisa. En el 13 de julio de 1882, el gobierno provincial comenzó la construcción de nuevos ramales del ferrocarril que comunicara la nueva capital provincial con el Ferrocarril del Oeste y Ferrocarril del Sur. La línea La Plata en Malpe Pereira se inauguró el 1 de enero de 1889. Ese mismo año, pronto a inaugurarse la estación Ferrocarril Adolfo Alsina, en ese trazado, los propietarios de las chacras de la zona deciden conformar una sociedad, fraccionar los lotes y crear un pueblo. La estación se estrena el 15 de febrero y el 24 de ese mismo mes se anuncia la inauguración de Villa Máximo Paz, nombre del entonces gobernador de la provincia. Cuando la población comenzó a establecerse en 1909, Luis Castells, propietario de las tierras que estaban del otro lado de las vías, decide lotear su propiedad y crear un nuevo núcleo, denominado en la actualidad Villa Castells. En 1931 se produjo un cambio de nombre en la estación, el cual fue definitivo, a Manuel Begonet, el cual le da el nombre al barrio, comprendiendo tanto a Villa Máximo Paz como a Villa Castells, y posteriormente se sumaron nuevos barrios conforme fue creciendo la población y extendiéndose territorialmente. En su territorio se encuentra la República de los Niños, parque temático infantil construido en 1951.
La zona también se destaca por los grandes centros deportivos del lugar, como es el caso de Club Universitario La Plata Rugby, el Centro de Fomento Manuel Begonet, San Lorenzo Villa Castells, ADIP, el Club AMEPS y Santa Bárbara Hockey Club. Otros barrios influenciados por los trenes son Olmos y Arana. La historia de Olmos comienza a escribirse en 1882 con motivo de la fundación de la capital de la provincia, cuando el entonces gobernador Dardo Rocha dispuso la expropiación de tierras y subhicieron solares, quintas y chacras para la venta. El coronel Lisandro Olmos adquirió chacras en la zona, donde hizo construir una mansión que luego se convertiría en su residencia de verano. En la actualidad, dicha mansión es conocida como Los Miradores de Olmos. El poblado nació, como tantos otros, con la llegada del tren y la división en parcelas de las grandes extensiones de tierra que se caracterizaba la llanura pampeana a finales del siglo XIX. El 12 de abril de 1910, Olmos dona a la provincia de Buenos Aires un sector de su propiedad para que por allí pasara el ferrocarril provincial hacia Meridiano Quinto y también para que se establecieran los talleres. Por otro lado, el 14 de diciembre de 1914, a las alturas de las calles 30 y 637 se inauguró oficialmente la estación ferroviaria en el que hasta entonces el aparadero existente en la zona de 1887, a la que por disposición del gobernador Marcelino Ugarte se le asignó con el nombre de Arana, en honor de su flamante ministro de Obras Públicas y antecesor interino a la gobernación. Eduardo Agustín Arana fue un activo dirigente político del Partido Autonomista Nacional y durante varias décadas ocupó cargos legislativos y ejecutivos, llegando a desempeñarse como gobernador interino de la provincia de Buenos Aires. Los últimos dos barrios en donde Jorge Bell y su familia aportó ya sea dinero o terrenos fueron Joaquín Gorina. La historia cuenta que a principios del siglo XX Percival Bell vendió parte de la estancia grande que había heredado de Jorge Bell, dando origen a las distintas poblaciones de la región. El 12 de diciembre de 1916 se vendió a Joaquín Gorina una parte de la tierra que luego se llamaría Aras la Luisa, en honor a su esposa Luisa. En 1923 se inició la construcción del ferrocarril provincial que unirá a La Plata con Avellaneda. Así, Joaquín Gorina cedió su reciente compra a los responsables del nuevo emprendimiento ferroviario, pero con la condición de que la obra sea bautizada con su nombre. En tanto, José Hernández adopta su nombre actual el 15 de julio de 1888, pero la historia de la localidad se remonta a 1872, cuando Jorge Bell le compra al fisco un sobrante de tierras de la denominada Estancia Grande. Unos años más tarde, el 16 de enero de 1879, este inmigrante escocés adjudica a su hijo Jorge Bell esas parcelas, las cuales eran pertenecientes al partido de Ensenada. Al crearse La Plata, en 1882, parte de los terrenos de Bell fueron expropiados para completar la tasa del tejido erigido de la nueva capital en la franja noroeste. Unos años más tarde, Teodoro Serantes compra al Estado provincial la chacra número 2 de la sección D del ejido de La Plata, una superficie total de 3 hectáreas. Esta extensión fue subdividida por su propietario para dar origen a la Villa Serantes, donde en 1888 se instaló una estación del estratégico ramal ferroviario que unió a las Lomas de Tolosa con Ferrari. Esta estación fue bautizada José Hernández, en honor al poeta, periodista y legislador argentino, autor del Martín Fierro, que había muerto un par de años antes, en 1886. Seguro se le venga a la mente barrios como Parque San Martín, El Cementerio o La Loma. Bueno, estos nombres se deben a la apropiación de un punto geográfico o de referencia sobre lugares de los puntos que se encuentran ubicados, tanto como en el límite del casco urbano de la ciudad. Me explico. Los espacios verdes siempre han sido cotizados en cualquier urbanización, tanto así que muchos barrios se han apropiado de su identidad estableciendo a su alrededor y tomando su nombre como referencia. Este es el caso, por ejemplo, del Parque San Martín, como popularmente lo llaman los vecinos, que en realidad se llama Juan Bucetich. El cementerio es una edificación difícil de ignorar, por lo que desde su inauguración fundacional ha sido testigo de la consolidación de una barriada que se extiende alrededor del predio ubicado. En otro caso, el barrio La Loma fue identificado de esa manera por el espacio geográfico donde fue desarrollado, una loma evidentemente, y Barrio Norte se llama así porque, tal como indica su nombre, está consolidado al norte del casco urbano de la ciudad. Bueno, y este es el fin del recorrido por los barrios de nuestra hermosa ciudad. Aún quedan muchos barrios por explorar, pero aún así estamos dando un pantallazo general para que se ubiquen de las otras leyendas que van a contar nuestros compañeros.
Nos encontramos en la Plaza Belgrano, un lugar donde iremos descubriendo sus secretos para poder dar respuesta y desmentir su leyenda. El paso del tiempo modifica la fisonomía de una ciudad, y Plaza Belgrano es una de las mayores pruebas. Desfasada y atravesada por la avenida 13, rodeada por las calles 39 y 40, el predio que reconoce al padre de la bandera posee solo un cuarto del tamaño planificado. El diseño urbano fundacional de la ciudad de La Plata se había pensado con una absoluta simetría, incluso en el tamaño y la forma de los espacios verdes. En la práctica, esta aspiración no se pudo concretar, y el gemelo al Parque Saavedra nunca alcanzó su esplendor, dejando una profunda cicatriz en los planos. La dificultad en la consagración urbana original provino por el crecimiento de la ciudad y la expansión de los asentamientos de viviendas. Llegado el año 1901, cuando se bautizó formalmente el predio como Plaza Belgrano, 6 de las 8 hectáreas no pudieron ser expropiadas. El intento de completar el diseño pronto se abandonó y la avenida 13 se impuso como principal arteria rumbo a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se trata de una forma moderna que remeda la de un caracol, con rampas exteriores y un museo histórico en su interior, cuyo cuidado fue asignado a principios de los 80 al conocido entonces como poeta de los humildes Juan Rampini, ya desaparecido, que todos los 20 de junio, en homenaje al prócer que admiraba, recorría la ciudad para regalar escarapelas y versos a Belgrano que él componía. Como todo lugar público, la Plaza Belgrano concentró hechos de relieve que quedaron en la memoria de los vecinos platenses. Así, se sucedieron en ellas los muy lúcidos actos de homenaje a la bandera y al prócer que consagró como pabellón nacional en las barrancas del Paraná. Es imposible no recordar que el 2 de abril de 2013 fue una de las zonas más castigadas por la inundación y que muchas personas se vieron obligadas a refugiarse en lo más alto del monumento, inclusive subiendo por las rampas con sus vehículos para evitar ser alcanzados por el agua que había subido más de 1,5 metros. Pero es claro que también en ella se realizaron diversas modificaciones a lo largo de la historia, como la nueva nivelación del terreno, la apertura de caminos interiores, la plantación de nuevos árboles, las construcciones de plateas y las instalaciones de juegos. No hace mucho, un grupo de platenses bregó para que se tendiera en ella una pista de skate. Finalmente concluida la historia del Parque Belgrano, pasamos a hablar sobre las plazas desconocidas de La Plata. En el trazado urbano de la ciudad hay una veintena de plazas y parques, uno cada 6 cuadras. Existen, sin embargo, espacios verdes que pocos conocen. La Plaza Rivadavia era la plaza de la policía, por el departamento de policía frente a ella. La Plaza Italia era conocida como la Plaza del Ministerio de Hacienda, por encontrarse cerca al actual Ministerio de Economía. La Plaza Moreno se denominaba Plaza Principal y la Plaza San Martín fue por muchos años la Plaza de la Legislatura. El caso más llamativo es del parque comprendido entre las calles 23, 27, 50 y 54. Su primera denominación fue Parque San Martín, hasta que en 1917 se cambió al nombre a Parque Mitre, para no ser confundido con Plaza San Martín, que había tomado el nombre del Libertador pocos años antes. No pasó una década hasta que en 1926 es cambiado su nombre al del Parque de Bucetich, en honor al policía que desarrolló un sistema de identificación mediante huellas dactilares y falleciera en nuestra ciudad el año anterior. Otro desconocimiento es el de la Plaza de 60 y 25. Si bien por mucho tiempo fue Plaza Bransen, desde el año 1995 se denomina Plaza Perón. También fue cambiado el nombre a la Plaza Paz de 13 y 60, que en la actualidad se llama Plaza Rosas desde el año 2001. Otro de los cambios es el de la Plaza Islas Malvinas, que desde 2012 se denomina Plaza Malvinas Argentinas. Y por último, fue también el cambio de nombre del Parque Alberti, cuyo nombre oficial desde 2004 es Parque Recreativo de la Memoria. Y para cerrar con esta sección de misterios, les traemos el mito de la Plaza Moreno, la cual es la plaza principal de nuestra ciudad. Se trata de las 4 estatuas que están situadas en la plaza que representan las 4 estaciones del año. Estas estatuas no son tan inocentes como parecen. Debemos ser cautelosos y observar sus gestos y sus posturas. Se dice que los masones, quienes son los que están en contra de la religión, las pusieron allí. Por eso puede ser el motivo de que las estatuas no miren a la catedral y si bien perfilan a la iglesia,
no posan su mirada sobre ella. Estas mismas fueron esculpidas en Francia y vendidas a la ciudad de La Plata en 1912, 30 años después de que Dardo Rocha enterrara en el mismo sitio una urna con la piedra fundamental. Defensores de los valores cristianos decidieron hacer justicia por mano propia y destruir la provocación de las estatuas, ya que éstas supuestamente le hacían cuernitos a la catedral. La estatua que representa el verano extiende su mano izquierda hacia la catedral y le hace cuernitos disimuladamente. Vamos a dejar imágenes. El invierno es la más controvertida. El ánfora de fuego sería su excusa para hacerle cuernitos. El otoño tampoco se queda atrás y hace un gesto dudoso con su mano derecha. Y por último, la primavera, que parece ser la más inocente de las estatuas, pero la más imponente y mucho más alta que la catedral. A comienzos del siglo XX, Argentina gozaba de un importante apogeo por el modelo de la División Internacional del Trabajo. El país estaba en paz y se desarrollaba un Estado nacional. Para 1910, con el pretexto del centenario, se celebraban los primeros 100 años de la Revolución. Por eso, se puso en marcha la construcción de monumentos que indicaban la idea de formar una nueva y gloriosa nación. Entre ellos se encontraban la Torre Monumental, el Monumento a la Carta Magna y las 4 regiones argentinas, y monumentos donados por el Reino Unido, España y Francia. Pero también se idearon estatuas en honor a los responsables de que se logre el 25 de mayo. Castelli, Larrea, Mateu, Moreno, Saavedra, Ascuénaga, Paso y Alberti. El plan era unificar a todos estos próceres en el monumento a la primera junta, que fue ubicado en la ciudad de La Plata. Dardo Rocha contrató al escultor italiano Pietro Costa para esculpir las estatuas en mármol y a Lucio Rossi para que diseñe el complejo. Rossi fue despedido en 1902 y reemplazado por Abraham Giovanola. El trabajo comenzó en 1903 y en ese mismo año se inauguró. La obra consistía en las estatuas de los miembros de la primera junta, alrededor de una columna de 20 metros que representaba la libertad. El 21 de abril de 1913, la legislatura aprobó la Ley 3469, la cual establecía el reemplazo del monumento de la Junta por el de San Martín. Las estatuas de la primera Junta fueron separadas y guardadas hasta que se reconstruya el complejo con el motivo de celebrar el centenario de la Independencia para 1916. Esta reconstrucción nunca se llevó a cabo, lo que hizo que las estatuas permanezcan separadas. Aunque la idea era guardarlas, se decidió simplemente distribuirlas por plazas de La Plata. Saavedra, Paso y Mateu fueron llevados a sitios donde actualmente llevan sus nombres, Parque Saavedra, Plaza Paso y Mateu respectivamente. Belgrano fue llevado a la zona de Ensenada, donde tuvo una plaza con su apellido. Larrea no tuvo plaza o parque, sino que fue llevado a una rambla de Berisso, la rambla de la avenida Río de Janeiro y Montevideo. Moreno, irónicamente, no fue llevado a la plaza Moreno Platense, sino que fue trasladado hasta la localidad de San Vicente, donde tiene una plaza con su apellido. En 1999 se inauguró un Mariano Moreno de bronce en La Plata, pero con una forma distinta al original. Alberti tiene un parque en La Plata, pero igual que Moreno, su estatua no se encuentra allí. La de Alberti está en la Plaza General Arias, en el barrio de Lanús. Ascuénaga tiene una plaza propia, pero su estatua está en el barrio de Caballito. Por último, la escultura de Castelli tiene un parque propio en La Plata, pero su estatua se encuentra en Plaza Constitución en Capital Federal. La columna que representaba la libertad fue perdida durante la demolición para la reconstrucción. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está. ¿Cómo te llamas? Martínez Pelón, ¿Y cuántos años tenés? 45. ¿A qué te dedicas? Soy empleado en una empresa de servicio. Soy periodista y músico ¿Desde cuándo vivís en la ciudad de La Plata? desde que nací. ¿Por qué se te dio por investigar los misterios de la ciudad?
más que los misterios de la ciudad, siempre me interesó estudiar la historia de la ciudad, investigar la historia de la ciudad. El por qué se fundó La Plata, a partir de qué, quiénes, cómo. ¿Y por qué quisiste también investigar sobre las estatuas de la primera junta? ¿Qué te interesó de ese tema? No, me parecía una historia interesante dentro de todas las historias que hay en la ciudad de La Plata. Por ejemplo, que al momento de fundarse la ciudad y en el proyecto fundacional de La Plata, el primer plano hasta el año 1885, las plazas de la ciudad no tenían nombre. O sea, estaban diseñadas y delineadas en el plano, pero no había nombre. Y me interesó la historia de lo que hoy es Plaza San Martín, que a partir del siglo XX se llamó Plaza de la Primera Junta, porque siempre hubo muchas historias sobre esa plaza, que la estatua que hoy está de San Martín no era San Martín, que era de Bolívar, que se habían cambiado, que había ido una en lugar de otra. Bueno, en definitiva encontré sí la historia que al llamarse Plaza de la Primera Junta había un gran monumento, digamos, integral con todos los miembros de la primera Junta de Mayo de nivel territorial. Y bueno, eso duró pocos años hasta que después empezaron a nomenclarse las plazas a partir de 1901 y 1906, y varias de esas estatuas se fueron desprendiendo del conjunto original y se fueron, por ejemplo, a las distintas plazas correspondientes a cada prócer o personalidad de la primera junta. Por ejemplo, Domingo Mateu, bueno, la Plaza Belgrano no hay estatua de Belgrano, pero digamos hay un símbolo que representa a Belgrano. Plaza San Martín, que quedó ese nombre justamente, vino otra estatua para reemplazar a todo ese conjunto original. El Parque Saavedra, que está todavía la estatua de Cornelio Saavedra, no sé, Parque Castelli, para nombrar algunos. Sí. ¿Y vos de dónde sacaste la información sobre ese tema? No, yo estuve mucho tiempo revisando e investigando en archivos, en el archivo de la provincia de Buenos Aires, que es un registro oficial de la provincia, en las hemerotecas de la legislatura bonaerense, que tiene microfilmados el diario El Argentino y el diario El Día, que son los primeros diarios de la ciudad, o por lo menos los que más documentación aportaron, y después también en libros oficiales y registros oficiales del gobierno de la provincia, que se encuentran en el archivo de la provincia que se llama Dardo Rocha, está en el pasaje de Dardo Rocha. ¿Por qué cada estatua está donde está hoy en día? Primero, el sentido común me lleva a pensar que la de Cornelio Saavedra, presidente de la primera junta, está en Parque Saavedra, por una razón obvia. Denominaron a ese parque con el nombre del presidente de la primera junta. Después, después como decía, tenemos Mateu, tenemos Castelli, pero no tenemos un Zarratea. Claro. Por ejemplo. Belgrano tampoco tiene estatua en la ciudad de La Plata, lo cual también, es raro que la Plaza Belgrano exista, pero no hay estatua de Belgrano, sino que hay algo que reemplaza la estatua de Belgrano simbólicamente, que es para la historiografía argentina de mediados del siglo XIX para acá, el símbolo más representativo es la bandera. Sí. Por eso no hay una estatua, sino que está la bandera. Y hay una suerte de museo que funcionó hasta la década del 80 ahí en ese emplazamiento. Pero bueno, básicamente ese es el concepto. Después sabemos que hay algunas estatuas que no están acá, que fueron a Buenos Aires, por ejemplo, o a otros lugares, o como sucedió con otros monumentos de la ciudad y estatuas que pasaron de estar en emplazamientos, por ejemplo, como el Bosque, a estar hoy en los jardines de la legislatura. ¿Sí? ¿Por qué? Por una cuestión de protección también. Por la vandalización de las estatuas, que es muy frecuente en La Plata,
y porque encontraron que en la legislatura, al tener hoy un cerco perimetral, una reja, podrían estar a resguardo y también porque hay custodia. Sí, por ejemplo, a la de Saavedra le faltan partes Sí, a la estatua. sí. ¿Vos sabés por qué la estatua de San Martín quedó y las otras desaparecieron? No se supo qué pasó. Lo que pasa es que las otras estatuas, las que conformaban el conjunto de la plaza de la primera junta y las estatuas de la primera junta, esas estatuas son Plaza San Martín, son anteriores a la Plaza San Martín, porque era la plaza de la primera junta. A partir, como decía, del año 1901 y 1906 comenzaron a darse los nombres que hoy conocemos a muchas de las plazas de La Plata y parques. Entonces ahí ya empezaron a desmembrarse esas figuras de lo que era la estatua original de la primera junta y luego pasó a llamarse Plaza San Martín. Y ahí es donde viene la famosa historia de la estatua que hoy está, que algunos dicen que no es San Martín, que es Bolívar, porque la de San Martín fue para Venezuela y que la de Bolívar vino para acá. Claro. Pero bueno, no, lo cierto es que es la de San Martín. ¿Y qué sabes vos sobre la Ciudad de las Infancias? Lo que era antes la República de los Niños. Sobre la República de los Niños, no, un proyecto de vanguardia del gobierno de Perón, el segundo gobierno de Perón, muy vanguardista en el concepto de diseñar una ciudad-estado, porque es república, Sí. el nombre no es, acá se lo llamaba Ciudad de los Niños, es República de los Niños oficialmente el nombre, ya, fundar una ciudad-estado para los niños y por los niños, pero también con una bajada, con unas ideas y nociones para bajarle a los chicos sobre cómo está compuesto un Estado, porque tiene su casa de gobierno, tiene el palacio legislativo, tiene el municipal, tiene la iglesia, tiene el banco, tiene... ¿qué más? Se me están olvidando uno, pero están, bueno, el viejo museo de los muñecos, digo, el tren, el barco, en su momento estaba el hangar, ahora hay un avión también, pero es relativamente nuevo, un avión que estuvo en Malvinas, pero antes también estaba el hangar. Ya estaban representados como los distintos componentes del Estado. Sí. Porque también, por ejemplo, está la estación de servicio, y antes había una estación de servicio y tenía que ver también con lo que era en su momento y lo que es hoy el yacimiento petrolífero fiscal o YPF, diga, las diferentes partes que conforman el Estado argentino representadas ahí. Una microciudad. Exacto, una microciudad-estado, con toda la representación del Estado. ¿Qué tiene el Estado? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Sí. Porque también estaban los tribunales y estaba la representación del poder judicial, ahora que estoy haciendo memoria. De ejemplo práctico, íbamos a la República de los Niños a conocer cuál era el funcionamiento del Estado, cómo funcionaba el Estado. Digo, el Estado nacional o el Estado provincial, digo, pero la división de los tres poderes, fundamental y materializado en una ciudad. Eso está bárbaro, digo, que luego después ya de todo lo que viene a posteriori de esa idea original, primero que era abierta a todos los chicos de cualquier parte, no tenía que ser La Plata, parte de la República de los Niños es importante, al margen del concepto del que hablamos, es la arquitectura, ¿no? Porque un estilo gótico, neogótico, que tiene mucho que ver con el pensamiento de la época, con lo palaciego, con los palacios, con los castillos, para decorarlo, porque todavía existía, y hasta hace muy pocos años, la relación entre las historias para chicos y historias que tienen que ver con la Europa de la Edad Media y más vanguardista también, con distintos estilos arquitectónicos. Entonces se direccionó hacia ese lugar la idea de la construcción, ¿no? Construcción de estilo nórdico o de Europa del Norte, bien relacionada al gótico tal vez. Sí. La iglesia, por ejemplo, tiene ese estilo, y los principales palacios también.
A partir de eso se comienza a configurar esta idea de un mundo prácticamente fantástico para los chicos, algo que no existía en el mundo, que comienza a ser visitado, como tantos otros proyectos que tenía Perón en ese momento, de difundir hacia los chicos el deporte, la cultura y en este caso, por ejemplo, el funcionamiento del Estado y a su vez la diversión, ¿no? Y atado a eso viene la historia que es real de la presencia de Walt Disney en La Plata. Cuando se inaugura la República de los Niños en 1952, los grandes dibujantes de la Argentina que trabajaban para distintas ediciones como la revista Patrulzú, que colaboraban con Walt Disney ya en Estados Unidos, entre ellos León Poch, fueron los que lo trajeron en la década del 40 y después en 1952 a la Argentina, y en esa recorrida por Argentina llegan a La Plata y demuestran algo muy nuevo, algo innovador a nivel mundial, que era la República de los Niños. Y bueno, él se llevó eso, llevó esa idea y a los 3 años se estaba construyendo en California. Claro. Pero bueno, también estuvo por el sur, estuvo por distintos lugares, pero sí estuvo acá y hay pruebas de hecho concretas. Estuvo invitado por estos artistas que ya colaboraban con él en Estados Unidos. Eso está documentado. Perfecto. Hasta el día de hoy se desconocen los motivos por los cuales las estatuas no volvieron a estar juntas. Tampoco se sabe el paradero o si sigue intacto el Monumento a la Libertad, ni por qué muchos de los próceres no están en sus respectivas plazas o parques. ¿Cuál era la idea original de Dardo Rocha? ¿Costa fue a debajo en el proyecto por desacuerdos con Rocha o hubo algo más? ¿Cuál era el objetivo de quienes aprobaron separar las estatuas? Estas son preguntas muy difíciles de responder. El misterio de la separación de dichas estatuas es un mito muy antiguo de la ciudad y sigue siendo analizado en el presente. Esta historia nos deja con la pregunta: ¿dónde está la libertad? Ubicada en nuestro país, en la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, una ciudad cargada de numerosas historias y sobre todo mitos. Específicamente en una de las calles con las que cuenta nuestra ciudad, la calle 72, ha contado a lo largo de ya varios años con sucesos que aún siguen sin explicarse con certeza absoluta de qué es lo que ocurre sobre ella. Sobre la calle 72, la franja que abarca 1 kilómetro de largo por 100 metros de ancho entre las calles 10 a 20, se han ido registrando aproximadamente desde la década del 50 avistajes de ovnis. Es por eso que hoy, en este documental, hablaremos sobre el mito de ovnis en la 72. En esta zona se han ido observando luces que se mueven de forma extraña en el cielo, huellas que aparecieron en el pasto deshidratado y a su vez diversos testimonios sobre supuestas criaturas extrañas que han aparecido sobre la zona. Encontrándose en la parte sur de La Plata, entre las calles 10 y 20, se ha convertido en una zona epicentro de los sucesos del fenómeno ovni, siendo en la ciudad una zona en la que más ovnis y huellas circulares se han registrado en comparación con otros lugares del territorio nacional, convirtiéndose así este punto de la ciudad uno de los 10 más importantes de todo el país. Remontándonos al pasado, Dardo Rocha trae el telescopio a la recién fundada ciudad de La Plata y crea uno de los primeros edificios en el bosque, el observatorio, el planetario, que además fue cuna de la primera facultad dedicada a la astronomía. Desde ahí empieza este vínculo, esta historia entre la ciudad de La Plata y el cielo, el universo, los astros. Para poder entender las diversas anomalías que se han ido manifestando sobre esta zona, hemos contactado con el director de la Fundación Argentina de Ovnilogía, el ufólogo Luis Burgos. Estamos acá junto a Luis Burgos, el director de la Fundación de Ovnilogía Argentina, y vamos a entrevistarlo sobre todo lo que es la zona 72, que nos cuenta acerca de la FAO, todo el tipo de investigación y reportajes que le han hecho sobre avistajes de ovnis. Sí, bueno, estamos acá en la zona 72, es uno de los lugares preferidos nuestros por el hecho de que en 1999, acá precisamente en esta zona, en 72, entre 19 y 20, nos llamaron porque se habían producido una veintena de marcas extrañas acá en la Rambla, en el Pasto, y bueno, fuimos y que realmente quedamos muy, pero muy asombrados porque era la primera vez que teníamos un reporte de ese tipo, y efectivamente eran 20 marcas en forma anular, 20 aros, con el pasto totalmente deshidratado, que para nosotros fue una novedad porque era la primera vez que teníamos un reporte en esta zona. Bueno, a partir de allí, de 1999,
es que empezamos a escudriñar toda la zona. Bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que evidentemente es una zona que presenta numerosas anomalías ya desde la década del 50. Como primeros reportes que han podido registrarse durante los años 50, encontramos el del testigo Juan, conserje del prestigioso club español local. Un día entre las 14 y 14:30 horas se encontraban jugando 15 jóvenes a la altura de las calles 10 y 72, cuando observaron posado un extraño objeto color titanio, como de hielo, de muy reducido tamaño. Al cabo de unos varios segundos, algunos amigos de Juan se acercaron y el diminuto artefacto, al que hoy llamaríamos sonda, levantó vuelo alejándose a gran velocidad hacia el oeste. Aquel fue el puntapié inicial de una sucesión de casos en La Plata. Luis Burgos bautiza como la Zona 72 a fines del 90, ya que han aparecido abundantes marcas durante la trayectoria de las viejas vías del carril, abarcando desde las calles 10 hasta 20. A nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, a partir del año 1947 en adelante, se han ido reportando diversos casos de avistajes de ovnis, siendo en la ciudad de La Plata el primer caso de avistaje en ese mismo año sobre el Parque San Martín. Además de avistajes en el cielo, aparecen marcas circulares sobre el pasto. Siguiendo estos numerosos casos, la FAO da como posible explicación las vías del tren. Es un misterio. Si tenemos que elaborar una hipótesis de trabajo, personalmente, porque yo me dedico al fenómeno ovni y dentro del fenómeno ovni la rama mía es el fenómeno aterrizaje, es decir, cuando el objeto baja, son las vías del tren. O sea, nosotros le llamamos polos de atracción a lo que busca el ovni cuando baja en un campo, por ejemplo. Busca el tanque australiano, el molino, el árbol de eucalipto, el tendido de alta tensión, las vías férreas, las canteras. Bueno, acá lo que más tenemos a lo largo de tantas décadas son, inalterablemente, son las vías de tren que nos las han levantado y siguen ahí muertas, inertes. Bueno, ahora se reactivó hace pocos años nuevamente, pero para nosotros, si hay que buscar un polo de atracción, hasta ahora son las vías del tren, no tenemos otra explicación. El ferrocarril provincial al Meridiano Quinto inauguró el 27 de abril de 1910 los primeros 100 kilómetros de vía férrea. La estación provincial fue construida por el ingeniero Enrique Dengremont. El 17 de marzo de 1912 se habilitó para el traslado de pasajeros. La parte del ferrocarril que se construyó se llamó Ferrocarril de La Plata al Meridiano Quinto o Ferrocarril Provincial de Buenos Aires. La razón del gobierno provincial para la construcción del ferrocarril provincial era integrar a vastas zonas hasta ese entonces incomunicadas por vía férrea y recorriendo regiones ya servidas por otros ferrocarriles. El ferrocarril provincial fue creciendo con los años. La época de oro fue con el gobernador Meriante, quien extendió su poder estratégico, llevándolo a su máximo esplendor, y amplió su ramal llegando a tener 902.4 kilómetros de vía. El ferrocarril provincial funcionó adecuadamente hasta 1961, cuando el Plan Larkin, que implementó el presidente Arturo Frondizi, a instancias de su ministro Álvaro Alzogaray y de Thomas Larkin, general estadounidense enviado al país como asesor en transporte por el Banco Mundial, eliminó un tercio de los ramales y despidió a miles de ferroviarios. En septiembre de 1962, con el ferrocarril cerrado, los trabajadores ferroviarios hacen un viaje hasta Mirapampa, pidiendo la recuperación del ramal, consiguiendo en 1964 se vuelvan a abrir algunos tramos de la línea. Después de la dictadura de 1976, asestó un golpe decisivo contra los ferrocarriles nacionales, echando a mucha gente y reprimiendo a los obreros. El ramal La Plata-Avellaneda, lo único que quedaba hasta ese momento en funcionamiento, fue cerrado definitivamente el 6 de julio de 1977. Así se llega en la etapa menemista, con sus prácticas económicas neoliberales, a terminar de clausurar los ferrocarriles que quedaban. Sobre todo en la década del 90, aparecen marcas circulares sobre el pasto, como también la aparición de grandes huellas que han dejado quemada la vegetación de la zona. 3 esferas que juntas formaban un triángulo perfecto por encima de la vieja carbonera, un objeto cilíndrico que lo llaman el lavarropas y despegó también del todo de la vieja carbonera en 1999. El testimonio de 2 jóvenes que vieron a una supuesta criatura extraña e inhumana que saltó del techo grande de la vieja estación a una pasarela y de ahí al pasto una noche. Bueno, acá estamos situados precisamente en el lugar donde colocamos allá por abril de 2017, ya hace 4 años largos,
esta placa, que es una especie de homenaje a esta zona tan emblemática de La Plata. Nosotros lo que estamos haciendo a partir del año 2014, cuando nos agrupamos precisamente en ICOU, porque la FAO forma parte de lo que es ICOU, Investigadores de Campo Unidos, que es una agrupación que reúne a todos los ufólogos e investigadores de campo. Y bueno, nos reunimos acá, hicimos un evento en el Club Chacarita Platense con mucha gente, más de 200 personas, quedó gente afuera, un éxito total. Y aprovechamos ese día la oportunidad para instalar esta placa acá, en reconocimiento a la zona 72, y otra placa que la ubicamos en lo que es hoy el Parque San Martín, dentro de la dependencia de AXA, donde se produjo el 10 de julio del año 47 el primer caso de OVNI en Argentina, no solamente acá en La Plata, en Argentina. O sea, todo parte del 10 de julio del 47, precisamente acá en la ciudad de La Plata. El último informe, así, en estos últimos años o más actualizado en esta zona, ¿cuándo fue? Acá tenemos, hace un par de años, una marca que se produce, acá estamos a la altura de 17, 18, se produjo en 13 y 72, donde también hay, bueno, está de la vieja construcción donde paraba el tren. Hoy hay una feria, los fines de semana, todo. Y bueno, ahí se produjo una marca, y eso es importante la pregunta, porque no son todas iguales las marcas. Hemos tenido marcas con el pasto reverdecido y hemos tenido marcas con el pasto deshidratado, el aro. ¿Me explico? Y también lo que es importante es el diámetro, porque estas marcas estaban entre los 4 y 6 metros de diámetro. Pero por ejemplo, esta marca de 13, de hace unos años atrás, medía 11 metros de diámetro. O sea, ya se ve que no es siempre lo mismo, que no es la misma constante. Hay un gran menú, digamos, en toda la actividad que se produce en la zona. Entre los reportes más actuales, se pueden registrar en julio del 2017 a través del testimonio de una mujer que dice haber visto chisporroteos a medianoche como si hubiesen sido flashes que aparecían y desaparecían. Relacionándolo con la nevada del 2007, en julio de ese mismo año, varios vecinos de la zona, que en la histórica nevada, reportaron la aparición de varios flashes de color verde, siempre sobre la rambla de Avenida 72. Bien, y como última pregunta más personal, si tuvieras que realizar una hipótesis, una conclusión de por qué se generan esos avistajes, de qué son esas, digamos, ese material que se ha encontrado, esos tipos de avistajes que se han visto, ¿vos qué hipótesis podrías sacar de por qué se ha realizado, por qué justamente acá, en estas zonas? ¿Qué hipótesis han podido sacar o conclusión personal? Nosotros trabajamos mucho con estadística. Dije anteriormente que tenemos una estadística de 6.000 casos desde el año 47 ahora. Y en la estadística tenemos la herramienta. O sea, tenemos un comportamiento horario, una tipología del objeto, un cromatismo, el color, un tiempo de duración, un lugar de escape, para qué rumbo se escapa siempre el fenómeno OVNI, o sea, el horario en que se presenta. Eso te demuestra que hay algo inteligente detrás, porque vos sacás los números y salta clarito. Ahora, después lo demás entra todo en un plano hipotético. Sabemos que el fenómeno, el 90% del fenómeno busca el agua. Acá agua no tenemos. El agua puede ser desde el océano, el río de la Plata, como un tanque australiano, una pileta de natación, o un pequeño arroyuelo, una cañada. O sea, pero el fenómeno está permanentemente ligado al agua. Después la vía del tren lo atrae muchísimo ya desde décadas anteriores, el tendido eléctrico, los yacimientos, los árboles de laurel, los montes de eucalipto. O sea, con esto quiero decir que el fenómeno cuando bajan, no cuando está en altura, 10.000 metros de altura, que uno ve un puntito, bueno, que puede ser cualquier cosa, sino cuando el fenómeno toma contacto con la superficie es porque evidentemente busca algo. 1985, vuelo vertical de un objeto luminoso y metalizado. 1988, el paso de un silencioso objeto piramidal de color gris en donde a los 4 días se encontró una huella anular reverdecida de 4 metros de diámetro. Es uno de las zonas, yo creo que de La Plata y alrededores es la zona de mayor misterio hasta ahora. El ufólogo Luis Burgos, hasta la actualidad, junto con la Fundación Argentina de Ovnilogía, continúan investigando sobre estos misteriosos sucesos. A través del tiempo, los diversos casos, hipótesis y pruebas que aún continúan siendo un gran misterio, seguimos buscando a quienes se dediquen investigando sobre la calle 72 y los misterios que la misma cuenta. Es por esto que hemos podido contactarnos con Nicolás Colombo para que nos cuente acerca de sus investigaciones a lo largo de los años. Estamos acá junto al escritor Nicolás Colombo, autor del libro Los misterios de la ciudad de La Plata. ¿Querés empezar a contarnos sobre, bueno, acerca de, si bien tu libro habla sobre los misterios de la ciudad de La Plata en general, todo aquel aporte, información sobre lo que es la zona 72, los habitantes de OVNI que nos puedas hacer, nos ayudan un montón. Sí, bueno,
Martín La Plata es una de las ciudades del país, por lo menos, que más avistaje de ovnis hubo, y de hecho es la primera ciudad donde se registró el fenómeno ovni allá por el año 47. Y la zona 72 es una franja de pasto, no sobre la avenida 72 en comparación, que más o menos va desde la avenida 13 hasta la calle 22, entre el 71 y el 52. Y bueno, toda esa zona que era antiguamente el estación del ferrocarril de La Plata, Meridiano Quinto, ha habido varios casos, sobre todo en la década del 80, del 90, de avistajes de ovnis, ¿no? Se han visto las famosas marcas de pasto quemado que aparecen en círculos o círculos concéntricos ahí sobre la Rambla. Han aparecido varios casos de luces en el cielo, ¿no? No cualquier tipo de luz, ¿no? Luces que tienen algún movimiento en particular, que por ahí vos ves que se mueven varias luces juntas, o que por ahí aparece a baja altura y de pronto desaparece elevándose a gran velocidad. En sus libros Misterios de la Ciudad de La Plata menciona entre ellos lo que ocurre sobre la denominada Zona 72, hablando sobre teorías que van desde el llamado boomerang hasta, según lo que algunos considerarían, sobre la teoría de que los seres que han aparecido sobre estas calles podrían ser viajeros del tiempo. Algunas personas han llegado a decir la teoría de que fenómenos por ahí no serían naves espaciales como crean más viajes, sino que podría tratarse de algunos seres que viajan en el tiempo, que vienen de portales, que se transportan desde otros lugares. Así que bueno, hay distintas teorías, pero lo llamativo es que es una franja de pasto, ya te digo que tiene 1 kilómetro de largo y 100 metros de ancho, con un montón de casos, igual es mucho, porque la mayoría de los casos de ovnis se han visto en La Plata, que es toda la zona 72, es una franja muy acotada que reúne un montón de casos, así que llama la atención. Entre ellos, bueno, el investigador Luis Burgos, que es uno de los que más ha estado en el tema, fue, creo, el que la bautizó como zona 72. Continúa vigente la pregunta con la que sus respuestas cargan con un enorme misterio aún en la actualidad, siendo esta el porqué de estos avistajes y estos sucesos tan extraños sobre la Zona 72. Ahora bien, volviendo a la historia del ya mencionado varias veces ferrocarril, en noviembre de 1988 empiezan las primeras reuniones como movimiento barrial para recuperar la estación, las instalaciones del ferrocarril en desuso y mejorar el barrio de Meridiano Quinto. El 14 de diciembre de 1990 se crea AVEP, Asociación Vecinal Estación Provincial. Su objetivo era mejorar la estación y el barrio. En septiembre de 1991 se aprueba la ordenanza 7762, creando área de recreación y preservación urbana. En el artículo 4 dice que AVEP se hará cargo de parte de los gastos. Luego de infinidad de acciones y mejoras en el predio, 10 años después de su conformación, aquel grupo pionero de vecinos de la zona, en muchos casos hijos y nietos de ferroviarios, logra generar en el año 1998 una asociación civil denominada Centro Cultural Estación Provincial, con la finalidad de preservar la identidad del barrio, difundir la historia del ferrocarril, transformar el edificio de la estación, recuperando el lugar como punto de encuentro. Caracterizándola, podemos mencionar a su vez la estación Circunvalación. La misma es una estación ferroviaria de la ciudad de La Plata en 12 y 72. Hoy el edificio de la estación funciona como un espacio cultural gestionado por el barrio de Circunvalación. La estación fue construida por el Ferrocarril Oeste como intermedio que unía la estación Tolosa con Rufino de Elizalde. Posteriormente fue adquirida por el Ferrocarril de Buenos Aires al puesto de Ensenada y transferida al Ferrocarril Buenos Aires, Ensenada y Costa Sur. Con respecto a la vinculación a la vida cultural, la calle 72 cuenta además con el barrio Meridiano Quinto, comprendida desde calles 66 a 72 y de 13 a 19. Nació junto y dentro del trazado de la ciudad de La Plata en 1882, poblándose de a poco, aunque a principios del siglo XX, cuando se empezó a construir el ferrocarril provincial en la zona. La actividad del ferrocarril, el nombre del mismo, Ferrocarril Provincial al Meridiano Quinto, terminó por darle nombre a esta zona durante la ciudad, logrando ser un polo comercial en la primera parte del siglo XX. El 8 de junio de 1928 se reúne un grupo de vecinos para organizarse con reclamos de la zona y pensando en hacer una sociedad de fomento que canalizará las inquietudes para el mejoramiento de la zona y desarrollar actos sociales y culturales. Luego de arduas tratativas, el 19 de abril de 1929 se funda el Centro de Fomento Meridiano Quinto, siendo designado presidente el señor Tomás Mercantilli. En la actualidad en la institución se desarrollan distintas actividades culturales y deportivas, destacándose el básquet y es faro para la actividad social de la zona. Los primeros años del Centro de Fomento tuvo una gran influencia en el barrio, lograron que se haga la pasarela en 1938 y rápidamente fue sede de toda actividad social y cultural.
En la sede social ubicada en la calle 67, número 1080, se empezó con la práctica de básquet en el año 1942 y bochas, además de actividades recreativas. Desde el año 1961 cuenta con jardín de infantes. Si hablamos del club, debemos mencionar a un destacado deportista del Club Meridiano Quinto, Enrique Gonino, viajero y autodidacta de las artes plásticas y la literatura. A lo largo de su vida nunca perdió su vínculo con el club y orientó todos sus esfuerzos para convertirlo en un lugar de encuentro y desarrollo cultural, dándolo de una sala de arte y una biblioteca que hizo construir él mismo. Observando el paso del tiempo en la zona, la mantención de sus construcciones, sus cambios desde el inicio, los mitos y misterios que habitan sobre ella, caracterizada principalmente por su recorrido cultural y social, que con el tiempo, a través de una construcción en la que las personas parte hicieron posible en mantener, reformar y emprender esta zona, como mantener su vida histórica cultural, su caracterización de barrio, de junte social, entre quienes forman parte del espacio y de sus diversas actividades desarrolladas allí, manteniendo viva la historia de creación del lugar, vinculando la vida cultural como factor de integración, trabajo y transformación social. Las palomas son aves que pertenecen al grupo de las columbiformes. Existen muchos tipos de palomas que se distinguen por su color y tamaño, entre ellas las palomas mensajeras. Estas se caracterizan por su gran sentido de la orientación y rapidez de vuelo. Fueron utilizadas desde la antigüedad en las guerras entre egipcios, griegos, romanos y árabes, quienes tenían una amplia red de palomares para comunicarse. Tuvieron también un papel importante en las guerras mundiales, ya que éstas no eran registradas por los radares. Hoy en día son utilizadas como una práctica deportiva mediante campeonatos y carreras, siendo criadas y entrenadas en colombófilas. En nuestra ciudad podemos encontrar 2 sucursales de entre 78 y 90 años de antigüedad. El presidente de la Unión Colombófila Platense, Juan Bonfiglio, nos adentrará más en el tema. Bueno, mi nombre es Juan Bonfiglio, soy el presidente de la Unión Colombófila Platense, tengo 42 años y soy ingeniero. Bueno, ¿en qué época surgió el uso de las palomas mensajeras y con qué sentido? Y la paloma mensajera surge a fines del 1800 y surge como una cría y se busca una especie que sirva para poder como un animal bastante doméstico que sirva para llegar desde un punto hasta otro punto y que tenga una inteligencia distinta a otro tipo de paloma. Entrenarla las entreno acá en mi casa, las largo a volar 1 hora 10 por día y después la saco a la ruta, o sea, la llevo 40 kilómetros, 50 kilómetros y bueno, eso cada una vez por semana, más lo que vuelan en casa, con eso la paloma se entrena y se pone en estado. A los 7 días que nació se le coloca un anillo de identificación, que es un anillo de aluminio que tiene un papel y luego tiene una protección plástica y este sería como el DNI de la paloma. Tiene un número y asociado con un año, que sería el año donde uno lo anilla a la paloma. Y bueno, esto después le queda, cuando le crece la patita a la paloma, le queda de por vida y bueno, y esto sirve para identificarla y saber de quién es cada paloma. En verdad, las especies, nosotros nos dedicamos a todo lo que es palomas mensajeras. Dentro de lo que es la paloma mensajera existen diferentes razas de palomas. En el club nosotros lo que hacemos es, tratar de mantener esas líneas de palomas que algunas vienen de muchos años. La paloma es una especie, la paloma mensajera en este caso, que es un tipo de paloma especial,
existen maneras de conservación de las líneas de las palomas para que perduren en el tiempo. Sí. Eso se hace a través de diferentes técnicas que corresponden a la consanguinidad, a la conservación de la sangre. Es un tema genético que está estudiado y se hace para mantener esas sangres con el correr del tiempo, no solo en nuestra sociedad, sino en otros lugares, ¿no? Bien. ¿Y cuál es el valor de las palomas hoy en día? Una paloma está en general entre 5.000, 10.000 pesos, depende del origen, más o menos. Cuando la paloma llega de competencia, se tira desde el techo a la planchada esta, y antes de entrar abajo está un lector de barra, tipo como de supermercado, que leen los chips que tienen las palomas en la patita. Y toda esa información va a un reloj donde se ve el horario en que llegan las palomas, en que llegó cada una. Adentrándonos en los mitos de la ciudad de La Plata, podemos encontrar una relación entre estos y las palomas mensajeras. Estamos acá con Nicolás Colombo, autor de Los Misterios de la Ciudad de La Plata, que nos va a contar un poco sobre el mito de las palomas radiales en la ciudad. Sí, bueno, esta historia es bastante curiosa y yo la mencionaba en mi primer libro, y más o menos lo que hablaba era en una época, digamos la década del 20, si mal no recuerdo, cuando las transmisiones de fútbol todavía ni siquiera se hacían por televisión ni por radio. Había un grupo de hinchas de Gimnasia que por ahí ellos acompañaban al plantel cuando jugaba, no sé, en Avellaneda o en Buenos Aires. Iban todos en el mismo tren y una de estas personas tenía palomas mensajeras en su casa. Entonces lo que hacía este hombre fue uno de los pioneros en las transmisiones de fútbol, porque llevaba un grupito de palomas, no sé, 5 o 6 palomas en una canastita, y se iba hasta la cancha, entraba a la cancha con las palomas. Y cuando pasaba algo en el partido, ¿no? Que había algún gol o terminaba el primer tiempo y quería informar a sus colegas que estaban en La Plata de cómo iba el partido, dice que bueno, escribía en un papelito, se lo ponía en la pata a la paloma y la soltaba para volar. Entonces, más o menos desde Avellaneda hasta La Plata, en 30 minutos venía la paloma volando, aterrizaba y ahí le sacaban el papel y se podían enterar cuando había algún suceso. Esto lo hacían así y siempre tenían reservado 1 o 2 palomas para el final para informar cómo había terminado el partido o cualquier incidencia que ocurriera. Y es por eso que dicen que los hinchas de Gimnasia fueron los pioneros en las transmisiones de fútbol, ¿no? Porque antes de la radio o de la televisión ellos ya estaban informando con palomas mensajeras cómo eran los partidos. Después también tengo entendido que este fue un sistema que implementaron algunos hinchas de Racing, y bueno, ya cuando empezó a regularizarse la radio y los partidos se transmitían desde las canchas y uno lo podía escuchar desde su casa o desde algún bar, fue perdiendo sentido. Pero es bastante curiosa la historia de cómo se las ingeniaban con palomas para transmitir los resultados y poder seguir el partido de Gimnasia. Muchas gracias. Ya sea con fines comunicativos o deportivos, las palomas mensajeras han tenido un papel muy interesante y distintivo en la sociedad. ¿Cuál será su próximo rol en esta? Antes de comenzar, queremos dar por avisado que el documental fue realizado con el debido protocolo para el cuidado de todos los integrantes del grupo y terceros. Bienvenidos. Hoy hablaremos de uno de los lugares turísticos más visitados de la ciudad de La Plata, la República de los Niños, un lugar para grandes y para chicos. Para poder conocer un poco más sobre este emblemático lugar, decidimos ponernos en contacto con alguien que nos pueda brindar más información. Luego de una búsqueda intensiva sobre personas que nos puedan ayudar con esta investigación, conseguimos una entrevista con Martiniano Ferrer Picado, secretario de Cultura y Educación de la ciudad, quien muy amablemente accedió a respondernos algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta es ¿en qué año se fundó la República de los Niños y quién fue, digamos, el fundador, por así decirlo?
Bueno, la República de los Niños cumple 70 años ahora en el 2021. Si hacemos una cuenta, es del año 51 específicamente, fue en noviembre del año 51, sí, 26 de noviembre del año 51, fue fundada claramente con una perspectiva de crear una República de los Niños con todas las concepciones que tiene una república, exactamente, para que los chicos con una escala de 12 años aprendan jugando claramente con los derechos y obligaciones de una democracia, exactamente. Fue fundada por el gobernador Mercante, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en la década del 50, que fue también un precursor de muchas escuelas en la provincia de Buenos Aires con el famoso Plan Mercante, que se puede verificar que fue el creador de muchas escuelas que hoy por hoy están en la ciudad de La Plata, como también en otros puntos. Y la República de los Niños fue creada con esa idea, esa propuesta de una democracia y los derechos y obligaciones de los chicos, y si ustedes lo ven, está hecho con la altura de escala de chicos de 12 años. Eso es importante, es lindo. Y después tiene todas las instituciones específicas de lo que tiene una república. ¿A qué me refiero con eso? Tiene un casco de una ciudad, tiene un banco, la famosa plaza que va rodeando los principales edificios que los rodean algunos comercios. Lo rodea el banco, sería de la República de los Niños, que hoy está el Banco Nación como para jugar, la Casa de Gobierno. La famosa iglesia. Del otro lado tenés el Palacio de Justicia. Y el Palacio Legislativo. Eso sería lo que conforma la República de los Niños en la ciudad histórica. Y después está la parte urbana, que está conformado por una granja, que es donde estarían los granjeros, un aeropuerto, el puerto y después la Armada específicamente. Y después también hay muchos lugares para jugar, que está el estadio de fútbol, que otra cosa sería una casa del niño, que es lo que sería una especie de teatro, el Taj Mahal, que es el Palacio de Cultura, que es una réplica de un edificio espectacular de Medio Oriente. La verdad que es muy pensado en el desarrollo de los niños y que aprendan jugando a escala de 12 años. La segunda pregunta es como más para seguir también con este hilo de la historia, y es ¿por qué se fundó específicamente en La Plata? O sea, digamos, alguna razón por el lugar que se eligió. Primero y principal, que es como alguna de las respuestas que te di en la pregunta anterior, en sí está creado en la capital de la provincia de Buenos Aires, que no es cosa menor, y que la capital de la provincia es muy importante para ser traducido en la principal provincia a nivel población y demás, y por eso creo que se elige la ciudad de La Plata, porque es una ciudad que, recordemos, fue fundada en la década de 1800, que es la primera ciudad de Latinoamérica que fue planificada, que en sí la funda Dardo Rocha, que es el fundador también de otras ciudades como la de Tandil o Balcarce, y funda la ciudad de La Plata, y está ideada, pensada. Después hay yo creo que eligieron La Plata por la riqueza cultural que tiene, la proyección como ciudad envalentonada para que sea una ciudad del futuro, que era una ciudad del futuro y hoy sigue siendo muy moderna, con plazas cada 8 cuadras, y por eso creo que se ideó la ciudad de La Plata para que sea la capital de la provincia y que todos los chicos de la provincia de Buenos Aires en algún momento se visita la capital administrativa de la provincia y a su vez puedan visitar estos lugares tan lindos y tan atractivos para los chicos. La tercera pregunta es como una referencia a una especie de leyenda que se recorre, que la gente dice mucho, y habla de que Walt Disney
habría como visitado la República de los Niños y lo habría tomado como inspiración para los parques temáticos de Disney en Estados Unidos. Y la pregunta concretamente es, ¿qué tanto de esta leyenda es cierto y qué se sabe de eso? Bien, es una pregunta muy linda y es real. No visitó la República de los Niños en primera persona, pero sí la concepción de la República de los Niños, porque ahí tenemos que ver un tiempo para atrás y no nos dan los tiempos de que haya visitado, pero sí la concepción de un parque recreativo, un parque de emociones, que es la República de los Niños, y fue el primer parque creado específicamente para la concepción del desarrollo de los niños. Y por eso mismo, al ser el primero en el mundo, y después que surja un parque temático como lo es Disney, con la misma concepción que es la República de los Niños, y está claro que fue una copia de lo que se trató de recrear con la República de los Niños, claramente en un país como Estados Unidos, que lo hacen desde otra forma y con otra concepción también, que fue concebido en relación a la imagen y semejanza de lo que es el parque actual de la República de los Niños. La otra pregunta vuelve, digamos, un poquito más a lo largo de la historia hasta la actualidad de la República de los Niños, y es si hubo algún cambio significativo o si, digamos, que se notaba diferencias a lo largo de las distintas etapas del país y los distintos mandatos presidenciales, por ejemplo. Sí, hubo muchos cambios en ese sentido. Hay que ver que es una línea del tiempo, estamos llegando a los 70 años y hubo muchos funcionamientos desiguales en la República de los Niños y muchas diferencias en la concepción de lo que es un parque temático. Como fue concebido, fue como proyectar una república y con todas las concepciones que hemos nombrado en la primera de las preguntas, y eso se fue destruyendo en algún momento con el paso del tiempo, con diferentes manos que tuvieron la República de los Niños, que vamos a decir cuando fue la dictadura, que no fue concebida como debiera ser, que con gobiernos que no la mantuvieron como debieran mantenerla, ni darle la proyección que realmente tienen. Y claramente en el año 81 es cuando pasa a manos de la Municipalidad de La Plata. Eso dependía en primer momento de la Nación, después pasó a manos en el 57, 58 pasa a manos de la provincia, recordemos con la Revolución Libertadora. Hay que ver también los contextos políticos que fueron pasando en la Argentina en 70 años, y esas fueron las modificaciones de pase de mando y de responsabilidades y las proyecciones de lo que uno quería en un parque temático, donde quería uno mostrar la democracia y otro por ahí no era parte de un gobierno democrático, y claramente las concepciones no eran con la misma mirada, y por eso mismo hay que también entender las épocas que fuimos pasando en 70 años. Argentina es un país con un poquito más de 200 años, es un país muy joven, pero pasamos muchísimas incumbencias que fueron también mundiales, que también nosotros a nivel Cono Sur y también en Latinoamérica no fuimos exentos de eso, porque fueron corrientes de dictaduras en Latinoamérica, y nosotros tuvimos dictadura también en varios años. Bueno, en el año 81 pasa a manos municipal, y ahí hubo muchos buenos gobiernos que funcionó muy bien la República de los Niños, y tristemente gobiernos que por ahí lo veían como una parte económica y para ganar plata, y otros lo ven con la concepción natural y centrada, como lo hace el intendente Julio Garro, de que la República de los Niños sea realmente de el ciudadano. Por ejemplo, antes, para ingresar hasta el 2015-2016 había que pagar una entrada para ingresar a la República de los Niños y estar en un parque. Y Julio en esa concepción claramente del progresismo puro y que realmente tenga una comunión con el ciudadano y con la gente que lo quiera visitar, y que realmente sea popular, como se tiene que decir, liberó la entrada para que no haya que pagar el ingreso, ni que haya tampoco que pagar para ver un edificio que realmente es educativo, o que haya una democracia juvenil o legisladores juveniles, que también es lo que va a haber en el próximo tiempo. Por lo tanto, siempre hay que ver lo que ha pasado en los contextos históricos y lo que realmente se priorizan como gobierno. Nosotros como gobierno municipal tuvimos la decisión política de ponerlo en valor, de que pueda volver a funcionar, que esté un avión como el avión histórico que es el de Aerolíneas Argentinas, que fue el mismo avión que llevó a muchos soldados jóvenes que fueron a Malvinas. Y creo que mostrar la historia, mostrar la parte educativa y mostrar la concepción pura de la República, que sea el ingreso gratuito, que realmente se pongan en valor los edificios y que cumpla la función tanto educativa como cultural para
para nosotros como platenses y también como bonaerenses y también como argentinos. Antes de hacer la pregunta final, digamos, para cerrar, te quería preguntar porque hiciste referencia al costo de entrada que había hasta el año 2015-2016. ¿Se sabe, digamos, ¿sabes desde qué año estuvo ese costo de entrada o fue siempre? No, fue gratuito históricamente, después se puso un cobro de entrada que fue, no quiero hablar de ninguna gestión particular, pero fue una década que se cobraba entrada y solamente se dejaban a los vecinos, que claramente no es la concepción, porque los vecinos si lo usaban como un parque público, pero no con la concepción cultural y educativa, y se cobraba entrada y no era de una forma transparente porque era una caja que se hacían a través de unas fundaciones que muy poco claras, y creo que ahí es donde se termina transversando mucho la concepción de lo público y lo privado, cuando realmente hay cosas públicas y tienen que cumplir una función específica que es educación, tienen que ser realmente públicas y realmente que penetren realmente en chicos que por ahí se están desarrollando y que también entiendan las funcionalidades por lo que fue creado con los impuestos de la ciudadanía de aquel momento, se mantiene con los impuestos actuales de la ciudadanía y no tiene por qué tener una concepción de pagar propiamente por los servicios que serían educativos en el funcionamiento. No así cuando uno va a comer o algo que pasa a ser la parte gastronómica o cuando hay un parque diferente que por ahí se tienen que mantener determinadas cosas que van con la concepción de diversión, pero no, lo que es el parque educativo propiamente tiene que ser gratuito y esa es la concepción realmente como tenemos nosotros como gobierno municipal. Quería preguntar sobre el tema de la ubicación, porque está en Gonet, ¿no? En Gonet. ¿Hay alguna explicación de por qué específicamente ese espacio? Sí, específicamente por qué es ese espacio, sí. La ciudad de La Plata son 900 kilómetros cuadrados. Cuando se decide formular que sea la República de los Niños en la ciudad de La Plata porque es la capital provincial y en su momento está conformado, la República de los Niños que está conformado por un predio de 53 hectáreas, el Club Universitario de La Plata que está al lado, que tiene alrededor de 20 hectáreas y La Plata Rugby y después un terreno que hoy está la Escuela de Ciegos y también terreno de Gonet, que era el antiguo golf del Swift, que era un predio de un golf. Por eso mismo lo que van a ver y que hay lomadas en un lugar donde no hay lomadas claramente porque había un golf. Y después el club, cuando se hace la subsedición y se funde el SWIFT y el Estado expropia ese predio, en el club universitario, que es lo primero que se cedió, que fue el club se crea en el año 37 y tiempo después le ceden un predio en Gonet, que sería donde funciona actualmente la República de los Niños, que ven las lomadas y es una cancha de golf histórica que cuando se hace la expropiación después se convierte en el parque temático y por eso también van a recorrer, y si recorren en conjunto con el club universitario y parte de La Plata Rugby, se conforma un campo de golf muy lindo, pero hoy es la transformación en 3 predios diferentes. Bueno, la última pregunta que es como para cerrar, bueno, cuando estuvimos un poco investigando para el trabajo nos percatamos de que en unos meses, dentro de 2 meses, se cumplen 70 años, como dijimos al principio, de la fundación de la República, y la pregunta iba más orientada a si se tienen algunos planes para, digamos, celebrar el aniversario. Sí, muchísimos planes, estamos trabajando con serias complicaciones porque costó mucho planificar con el tema de la pandemia, que hay cosas que se podían y cosas que no se podían. La República de los Niños y parte de la historia misma se transformó no hace mucho tiempo en un hospital de campaña que salió en todos los canales de Europa también, como diciendo una República de los Niños, que es un predio para que lo disfruten los chicos, se había transformado en un hospital y creo que es la finalidad también de estos predios, que puedan ser flexibles y adaptarse a los diferentes momentos. Y fue muy fuerte ver camillas, ver ambulancias claramente en la República de los Niños y después cuando volvimos a la nueva normalidad, que empezamos a abrir el predio para que lo disfruten los vecinos y la gente que lo quiera visitar, con cumplimiento de protocolo se fue abriendo la República de los Niños y se disfrutó un verano muy lindo, pero muy distinto, y ahora con la vuelta de la presencialidad a diferentes actividades culturales como el teatro, las bandas musicales y también un desfile de personajes de Disney que también se hizo, es con el cumplimiento muy arduo de los protocolos por el tema de la seguridad de cada uno de los visitantes, y después también fue las vacaciones de invierno que también hubo muchas actividades. Nosotros lo que planificamos en el mes aniversario, que es el mes de noviembre, hacer un mes entero de
del aniversario para poder disfrutar casi todos los fines de semana y todos los días con diferente agenda. Y lo que también ahí nosotros visualizamos y proyectamos es que al no ser un día específico, el cumpleaños en sí hay un día específico, pero al no festejarlo un día específico, lo que nosotros generamos es que no haya también que se junte mucha gente un día determinado, sino que lo puedan disfrutar con más planificación y con una buena comunicación, es que lo pueden disfrutar diferentes semanas durante el mes y diferentes días que se pueden disfrutar de igual forma que sea el día propio del aniversario. Así que lo que nosotros proyectamos es que sean muchos bonaerenses que puedan visitar la República de los Niños, como también nos está pasando de otras provincias que están consultando para poder visualizarla y visitarla durante ese mes aniversario. Es lo que nosotros venimos planificando también con muchas escuelas que visitan la República de los Niños de forma diaria, porque es parte de la educación de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y también se hacen planificaciones para que puedan disfrutar el barco, que puedan disfrutar diferentes actividades, y también con el tema que puedan comer, que se les brindan los alimentos desde los bares gastronómicos, para que los días que visitan se puedan planificar cuántos chicos los van a visitar de cada uno de los contingentes, y que no también supere a la amplitud y generación de superar la estructura adecuada para poder hacer las visitas guiadas en todos los espacios. Y después también algo muy lindo, que es el Museo de los Muñecos, que es donde está el Taj Mahal, que se está haciendo, que en sí la pandemia nos obligó a tratar de modernizarnos, y que también mucha gente que no es de Argentina y demás pueda visualizar de modo online y de forma virtual los museos, como el Museo de los Muñecos, que representa cada uno de los muñecos, muchos países, que en sí están representados más de 80 países con los muñecos. Y también muchos de otra gente del mundo va a poder disfrutar la República de los Niños a través de visitas guiadas online, virtuales, y también visualizar la República de los Niños a través de mapas virtuales. Así es. Ligado también que está bueno, obvio, que es lo que me recuerda a Mavi, que también trabaja arduamente en la República de los Niños, que es que también vamos a hacer un circuito aeróbico, pues más allá de los visitantes, tanto culturales como educativos que lo hacen, también está la parte de los vecinos de zona norte y después muchos platenses como ustedes mismos que van a pasar el día y disfrutar, que se hace una renovación del circuito aeróbico, que muchos platenses van a hacer actividad física, muchos con el tema de los gimnasios funcionales que no pueden funcionar en espacios cerrados, están funcionando en la República de los Niños, y se va a hacer una renovación total de la señalética y de la comunicación de la República adaptada a los 70 años, porque creo que hay que festejarlo en grande. Hay que disfrutar la República de los Niños, y creo que necesita un restyling muy importante para que realmente el que lo va a visitar se nutra también de muy buena comunicación en este predio tan atractivo, tan lindo, y no solamente al visitante, sino a muchas diferentes actividades que se hacen dentro de la República. Para cerrar, queremos agradecer a Martiniano Ferrer Picado y a la gente de la República de los Niños por darnos la oportunidad de entrar y grabar en lugares que no son de acceso al público. Esperamos que les haya gustado. Hasta luego. Es del año 1885, o sea, 3 años después de la fundación de la ciudad. Es el tercer aniversario, el 19 de noviembre de 1885. Los actos que tenían relación con el día festivo de la fundación empezaban en la iglesia de San Ponciano, donde se hacía el Te Deum,
recordemos que todavía la catedral no estaba ni siquiera empezada en ese momento, Entonces, cuando se terminan los actos, la comitiva completa que lo acompañaba a Rocha había sido el invitado de honor, ya había dejado de ser gobernador, pero obviamente en todo lo que tenía que ver con los festejos del aniversario de La Plata era el invitado de honor. Viene toda la comitiva caminando desde Diagonal 80 y 48 hasta la Plaza Moreno, que es el lugar donde se iban a terminar los actos, en el lugar donde está la piedra fundamental ahora. Entonces, cuando llega toda la comitiva acá, empiezan a hablar entre ellos y ven que alrededor de la plaza, el único terreno que no tenía todavía ninguna construcción hecha y que encima tenía estas dimensiones de media manzana, empiezan a preguntarse unos a otros qué pasa con ese terreno vacío y de quién es, y cuando uno de los asistentes les dice este terreno es de Dardo Rocha, que ni siquiera él cree en la ciudad que acaba de fundar, que no tiene una casa, para Dardo Rocha eso fue un cimbronazo importante. Él los invita a todos a que el 1 de enero del año siguiente vengan a su casa de La Plata a festejar Año Nuevo, porque él va a tener la casa terminada. Entonces, bueno, en esos 40 días se trabajó durante las 24 horas para lograr construir toda la propiedad completa y que ese día Rocha pudiera cumplir con esta famosa apuesta de que su casa de La Plata iba a estar terminada en tiempo y forma. Construida por Pedro Benoit, contaba con 2 secciones, la casa grande y la casa chica. Se hizo una casa para albergar a la familia del fundador de la ciudad, pero no se hizo una casa con una grandilocuencia arquitectónica como en otros casos. Era una casa común, como las casas que se construían en ese momento. No era una casa de un funcionario público, sino una casa de gente común, aunque con dimensiones no tan normales de un barrio, ya que tenía 60 metros de frente. Las casas se diferencian por una gran altura de los techos, construida en 1885, y del otro lado con una construcción que tenía 35 años de diferencia. El inmueble de la casa quedó a manos de sus hijos. A los que formaban parte del gobierno de la provincia, con Dardo Rocha a la cabeza, y a sus colaboradores se les habían dado terrenos frente a la plaza principal, de los cuales varios ya habían hecho construcciones y Dardo Rocha era el único que había quedado todavía con esa tarea pendiente. Bien. Los 2 más importantes eran el D'Amico, que era su ministro de gobierno, que es el que construye la casa que está frente a la catedral, ¿vieron? Y el otro era Villamayor, que es el que construye la que hoy es la escuela María Auxiliadora. Que tenga que ver con el mobiliario y cosas que fueron incorporándose a lo que es el museo, ninguna de todas esas cosas pertenecieron a la casa. ¿Por qué? Por un lado porque la familia de Rocha nunca la utilizó como vivienda permanente, ellos siguieron viviendo en Buenos Aires siempre, y a la vez porque todo lo que conformó después el museo fueron donaciones que hicieron los hijos de Rocha de cosas que tenían en su casa de Buenos Aires. Entonces eso se trasladó todo acá. Lo poco que vino se acomodó, se hicieron recreaciones en realidad de cada habitación. Acá hay algo muy particular que tiene relación directa con una planta en particular. Acá en este patio en el centro había un gran cantero, como pueden ver. En ese cantero se había plantado una flor que había traído Rocha en uno de sus viajes, sobre todo cuando viajó por Europa y por África, que es la primera que entró al país de esa especie. Rocha era una persona muy sencilla. Si bien es cierto, él era multifacético, porque no solamente fue gobernador de la provincia, sino que también en su momento participó de la guerra civil, participó en la guerra de Paraguay, o sea, fue militar también, fue escritor, fue diputado, fue senador. Tenía un montón de actividades que lo hacían una persona muy importante, muy conocedora. Él era abogado, pero a su vez fíjense todo el resto de cosas que ha hecho, ¿no? Pero en su vida personal era muy familiar, o sea, estaba muy pendiente todo el tiempo de su familia. Ustedes calculen que Rocha y su esposa tuvieron 5 hijos, de los cuales 2 murieron a edad temprana. Los 3 sí llegaron a edad adulta,
de los cuales solamente una de las mujeres tuvo descendencia, o sea, tuvo hijos después. Así que con este hijo varón, que yo les cuento que es el que llegó a edad adulta, se termina el apellido Rocha. Dardo Rocha y su esposa eran primos hermanos. Nacieron en la misma casa, se criaron juntos, vivieron toda su vida juntos y murieron los dos en la misma casa. Hoy, fundamentalmente, el museo lo que hace es rescatar la historia, no solamente de la ciudad, sino también de la figura de Dardo Rocha. Entonces, por un lado, conociendo cómo era su vida particular a través de los mobiliarios, la indumentaria, las pertenencias de la familia, conocemos un poco su intimidad, cómo estaba conformada su familia. Bienvenidos al pasaje Dardo Rocha. Su construcción empezó en 1883, un año después de la ciudad de La Plata. El objetivo era albergar a la estación de trenes bajo el nombre de 19 de noviembre. Finalmente fue inaugurada en 1887 tras haber sufrido un incendio que la dejase sin parte de su estructura. Funcionó como tal hasta 1903, hasta pasar su estación de trenes hasta 1:44, donde está actualmente. El 23 de enero de 1887, un gran incendio azotó con la mansarda del pasaje de Dardo Rocha. Como vemos aquí, unos años después, se puede inaugurar la estación de ferrocarril donde estaba la niña La Porteña. Aquí vemos sin sus techos redondeados, ya con su techo completo. Cuenta la leyenda que el incendio ayudaron los vecinos y el ingeniero Pedro Benoit a combatir el incendio. En el año 1884, la empresa Landin y Veiga estableció un servicio de tranvías de tracción a vapor para el transporte de personas y mercancías, a fin de facilitar la construcción de la ciudad. Inicialmente se limitaba a 2 recorridos que partían desde la estación de ferrocarril del oeste, hoy pasaje Dardo Rocha, y unían sitios estratégicos como la legislatura, el departamento de ingenieros, la municipalidad, los tribunales, el Ministerio de Hacienda, el departamento de policía, todos aquellos en construcción en aquella época, y las viviendas de los obreros que participaban en la construcción de la ciudad. La ciudad de La Plata fue la primera en ensayar el tranvía impulsado por un motor eléctrico. El hecho de que la ciudad contara con un sistema de alumbrado público eléctrico la hacía aún mucho mejor equipada que Buenos Aires para este experimento. Para ello se tendió un tramo de 8 cuadras de vías en la avenida 7 entre las calles 45 y 50, con una línea eléctrica aérea. Se realizaron 2 ensayos, el primero de ellos el 23 de octubre de 1892 y el segundo el 9 de noviembre de ese mismo año. El temor de los pasajeros a ser electrocutados, sumados al chisporroteo del trol y las ruedas, hizo que la ciudad continuara con el tranvía a caballo hasta 1910. Hasta 1926 el edificio carecía de una función. En ese mismo año el gobernador Luis Monteverde ordenó que esto sea un centro cultural. La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires
encargó de la remodelación y generar exposiciones artísticas, tanto conciertos, festivales, Museo de Bellas Artes y hasta partidas de ajedrez simultáneamente. En aquellos tiempos el pasaje se llamaba Pasaje Monteverde, hasta 1930, cuando cambió su nombre y se pasó a llamar Pasaje Dardo Rocha. En 1944 se instaló Correo Argentino. Funcionó durante 40 años hasta que construyó su propia sede. El edificio nuevamente fue subocupado con diversas dependencias y en 1994 albergó la Convención Constituyente Provincial. El edificio finalmente pasó a manos de la Municipalidad de La Plata luego de una nueva restauración. Se inauguró el Centro Cultural en 1999. Externa derivada de la imagen de los palacios franceses del siglo XVII, pero su composición es típica de las casas romanas, con un patio central, en este caso cubierto, y habitaciones en todo su perímetro, con una galería perimetral articulando entre ambos espacios. Su estructura es típica de los edificios del clasicismo, elevado en un podio de pronunciada horizontalidad y simetría axial. La enorme dimensión del patio central le otorga una amplia funcionalidad y gran flexibilidad de uso. La estructura resistente combina muros portantes en las caras externas con columnas de hormigón sobre la galería perimetral al patio. El entrepiso de bovedilla de ladrillos sobre perfiles de hierro, la cubierta de chapa en forma de mansarda acentúa las características del neoclasicismo francés. Todo esto fue diseñado por el arquitecto Francisco Pinaroli. Con el correr de los años fue sumando funciones y actividades que incluyen también independencias de organismos gubernamentales. Actualmente se desarrollan numerosos ciclos, jornadas y actividades de interés social, entre ellos el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata y el Museo de Arte Municipal. Luis Castells fue un empresario catalán que en los años 1827 adquirió 5.000 hectáreas de la estancia Punta Larga. Luis era muy amigo de Uriburu, tan así que en los años 1884 se casa con su hija y la relación tiene 2 hijos, una hija llamada Elisa y un varón llamado Luis Jr. En 1907 comienzan las obras del palacio, que está inspirado en bocetos europeos. Esta obra lamentablemente no llegó a concretarse, ya que Luis Castells, por problemas de depresión, ya que la hija había muerto a los 5 años, entre otras cosas, y por problemas económicos, fallece. Las obras del palacio igualmente continúan en marcha y se hace cargo el hijo, Luis Jr. En 1910 finalmente pudo concretar con esta obra y en primer momento le decidió poner el chalet de Castells, que contaba con 3 pisos y muchos lujos, por ejemplo las ventanas, las baldosas, los cerámicos. Contaba con fuentes de agua y contaba con estatuas muy bellas. En 1922 con 27 años llega Francisco Piria a la Argentina. Era un audaz emprendedor uruguayo. Adquiere principalmente el chalet para transformarlo en balneario, algo parecido a lo que él había hecho en Uruguay, donde es oriundo, con Piriápolis, que era un balneario costero a orillas del Océano Atlántico. Este chalet lo transformó y pasó a llamarse Palacio de Piria. Años más adelante presentó un proyecto el cual planteaba urbanizar la zona, ya que sus tierras, ese terreno era de él,
lo que planteaba era urbanizarlo. También tiró la idea de realizar bosques y caminos allí dentro de los terrenos y crear una estación de tren, todo allí dentro de la estancia. Bueno, en 1930 se volvió para Uruguay, ya que este proyecto que había lanzado terminó fracasando y 3 años más tarde falleció. La familia de Francisco fue quien se hizo cargo de estas tierras del palacio, pero por problemas de ellos no pudieron hacerse cargo y las tuvieron que donar al gobierno provincial. Bueno, el gobierno provincial lo que hizo lo derivó para que ese palacio funcione como hogar para chicos huérfanos y como sede de clubes para mayores de edad. Para ancianos. Poco tiempo después, este palacio quedó en ruinas y unos años más tarde lo que se decidió fue reescribirlo como patrimonio cultural provincial y es al día de hoy que lo sigue siendo. Obviamente sigue sufriendo vandalismo, usurpaciones, robos. El Palacio de Piria mantiene sus formas arquitectónicas, su estilo renacentista español en toda su estructura, se mantiene firme y simétrico en todo su entorno y espera poder recuperar su aspecto para contar su historia frente al Río de la Plata. La idea del proyecto de restauración del Palacio de Piria es la reconstrucción de partes dañadas o que faltan del edificio. También su idea es reconstruirlo en su diseño original. Su construcción se conservará mientras que algo nuevo se construye dentro del sector derrumbado, es decir, una reutilización adaptante. Las razones del proyecto de reconstrucción del Palacio de Piria son que el proyecto tiene una visión de crecimiento sin precedentes. El proyecto unifica 3 ciudades que reclaman su patrimonio cultural e histórico, vincula el futuro crecimiento económico de la costa, ofrece crecimiento, estabilidad, desarrollo y continuidad y genera un sentimiento de orgullo e identidad ciudadana para los vecinos de Berisso, La Plata y Ensenada, que tienen un postergado patrimonio que es la restauración del Palacio de Piria. El Teatro Argentino, ubicado entre 51, 9 y 10, en la ciudad de La Plata. Este edificio comenzó su construcción alrededor del año 1887 y se terminó de construir en 1890. El edificio nace con el objetivo de marcar a la ciudad de La Plata en el mapa, ya que ésta estaba en plena etapa de crecimiento. Para llevar adelante este proyecto, nace la Sociedad Anónima del Teatro Argentino, quienes compran la manzana donde se construirá el edificio y contratan al italiano Leopoldo Rocci. Finalmente, el 19 de noviembre de 1890, en el aniversario de la ciudad de La Plata, el Teatro Argentino abre sus puertas junto a la gran ópera de Giuseppe Verdi. Durante los siguientes 20 años, la Sociedad Anónima comienza a sufrir de problemas económicos, dando como resultado que en 1910 el Teatro Argentino cierre sus puertas por primera vez.
Recién, para 1937, la Sociedad Anónima decide donar los derechos del edificio al Estado para que estos abran en el mismo año. Luego de años de tranquilidad, en 1977 ocurriría algo inesperado. Un incendio se propagaría durante un ensayo de ballet que destruiría gran parte del teatro. Matilde Isnard, ex coreuta del argentino, revela que José Podestá escribió en sus memorias un relato de su nieta Marta. Hubo un hecho en el siglo pasado que podría asociarse a las presencias fantasmales en la sala. Hay unos testimonios en la década de 1920 que dicen que en el teatro argentino se realizaban fiestas bastante intensas y que 2 invitados de esas fiestas murieron en el teatro. Las almas de esos muertos desde entonces sobrevolarían la sala. El fatídico incendio del 77 se habría originado en el telón por un reflector tipo pirata, mal ubicado que, según algunos testimonios, se dejaba encendido durante todas las noches para entretener a los fantasmas. El segundo dato curioso tiene que ver con una aparición frecuente, en un lugar puntual. Son muchos los que han tenido la experiencia de verse cara a cara con una extraña dama. Hay también una reiterada presencia vista por empleados del teatro, de una mujer en el primer piso de la tertulia. Aparece justo en el centro, al lado de la baranda. La figura femenina es una imagen difusa como si fuera una tela blanca que aparece y desaparece, dicha por Gastón. ¿Cuántos años trabajaste en el teatro argentino? Y en el teatro estoy trabajando hace aproximadamente unos 15, 16 años. En el 2005, 2006 ingresé al teatro a trabajar. Durante tus años en el teatro argentino, ¿sabes cuál fue la función del mismo? Y la función siempre fue, la función del teatro siempre fue primordial, con el tema de ballet, orquesta, teatro, y entre otras cosas se fueron realizando actos políticos, se fueron haciendo encuentros internacionales, charlas y distintos eventos a nivel internacional y local. Durante esos años habrás escuchado sobre la presencia de fantasmas. ¿Es una realidad o un mito? Mirá, yo no soy muy creyente de ese tipo de historias paranormales. Y los que sí tuvieron ese tipo de apariciones de seres cuentan con énfasis cómo aparecen y desaparecen entre los telones y las escenografías esas figuras que no son reconocibles, pero sí las ven, las sienten y bueno, ese tipo de comentarios se corren a través de los pasillos, ¿no? de los empleados hasta que dicen que 2 o 3 fueron los que los vieron. Esta historia transcurre en la ciudad de La Plata, en una de las etapas más duras de la Argentina, donde la memoria de Sergio Karakachov es protagonista. Sergio Karakachov nació el 27 de junio de 1939 en la ciudad de La Plata. Hizo el secundario en el Colegio Nacional Rafael Hernández y en 1965 se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, donde también estudió periodismo. A su vez, fue militante de la UCR desde muy joven y formó parte de muchas otras agrupaciones. El 9 de septiembre de 1976, Perubí, socio de Karakachov y militante socialista, fue secuestrado en su casa, donde vivía con su mujer y su hija. El 10 de septiembre de 1976, Karakachov se entera de lo que le ha ocurrido a su socio
y a pesar de las advertencias, decidió el domicilio del mismo. Fue ahí donde los represores lo secuestraron. Los cuerpos de los dos abogados aparecieron ametrallados en la orilla de la Ruta 36, en una zona rural del partido de Magdalena. Y como alguna vez escribió Karakachov, quien vivió y murió por sus convicciones, un militante no es un héroe, simplemente quiere vivir. Simplemente no se conforma con aceptar lo que otros han decidido ya con su vida, su futuro, sus módicas ambiciones y su muerte. Edificio Las Tres Facultades. Este gran edificio se extiende en forma de L desde 7:48 hasta 6:47. Si bien no formó parte del conjunto de construcciones fundacionales concursadas, fue diseñado como sede de banco hipotecario, bajo las mismas pautas de los grandes edificios públicos, como el de la municipalidad o el de la legislatura. En la ciudad de La Plata se elaboró un plan de obras. La principal, el edificio de las Tres Facultades, llamado así porque incluiría Derecho, Humanidades y Ciencias Económicas. Lo que más llama la atención de este gigante arquitectónico es su diseño, supuestamente inspirado en una cárcel. Según el arquitecto y rector de la UNLP, Fernando Tauber, el edificio responde a una visión panóptica, es decir, una construcción cuyo diseño hace que se pueda observar la totalidad de su superficie desde un único punto. Este panóptico era utilizado en los centros penitenciarios para vigilar a los prisioneros sin que estos puedan saber si están siendo controlados o no. Además, contaba con un esquema de bandejas y pasarelas, las cuales están presentes en cárceles. Entonces, podríamos decir que el objetivo principal de este diseño era controlar todo el tiempo a los estudiantes. Edificio Karakachov. Lo que hoy es conocido como edificio Sergio Karakachov es una construcción de 100 metros de longitud que se desarrolla a lo largo de la calle 48 entre 6 y 7. Tiene 9 pisos en su frente sobre calle 48 y tenía 4 pisos en su contrafrente pegado a la presidencia, a centímetros entre cornisas y a no más de 1 metro entre edificios. Se planteó como imprescindible, en primera medida, demoler gran parte de ese contrafrente sobre el edificio de la presidencia a los fines de garantizarles dignidad y habitabilidad a ambos edificios, al ex Tres Facultades, que nunca la tuvo, y el de la presidencia, que la había perdido hace 35 años al construirse dicha pieza. La UNLP concretó a través de ello una de las intervenciones urbanas más ambiciosas del último siglo, reafirmando el rasgo identitario que ha marcado a fuego a la ciudad de La Plata como una verdadera ciudad universitaria, a tal punto que le valió ser declaración de interés municipal por parte del Consejo Deliberante de la ciudad en 2019. Para que sepan, yo me fui de La Plata cuando tenía 4 años, o sea, en diciembre del 76, o sea que casi de esa época y de ese edificio y de la ciudad no me acuerdo nada de cuando tenía 4 años. Y después siempre volvimos con mi hermana desde Venezuela, más o menos cada 2 años, o sea, a los 6, 8, 10, y en realidad como la situación era todavía muy complicada y mi familia tenía mucho miedo de que nos pasara algo, viajábamos solas con mi hermana. Casi nunca nos llevaron a La Plata. Estábamos en Hernández, en la quinta de mis tíos, y nos quedábamos ahí. O sea que, bueno, ese edificio aparece en mi memoria, digamos, alrededor de los 11 o 12 años, cuando volví a La Plata a vivir. Ahí vivimos durante 3 años. Ahí fue que conocí a Analía, la mamá de Lucía, y bueno, y en esa época sí, obviamente conocí la facultad porque nada, fue una época en que se habló mucho de mi viejo y de alguna forma, bueno, obviamente la imagen de Sergio quedó siempre ligada a esa facultad, si bien esa facultad cuando mi viejo estudió no estaba ahí.
en ese edificio. La verdad es que no sé dónde estaba, le voy a preguntar a mi tío, prometo, pero no estaba ahí. O sea, ese edificio creo que se construyó durante la dictadura a partir del 77, 78, no sé bien. Entonces, bueno, pero bueno, de alguna forma la imagen de mi viejo siempre estuvo ligada a la Facultad de Derecho y por lo tanto a ese edificio. Es más, en algún momento, y no me acuerdo bien cuándo, pero sí me acuerdo de la existencia en el 96, que fue cuando se cumplieron los 20 años del asesinato de mi viejo, me acuerdo que se hizo una estatua, se hizo un busto de mi viejo, que dicho sea de paso, nunca me gustó demasiado, pero de alguna forma eso, ahí quedó digamos, instaurada la imagen de mi viejo aún físicamente en ese edificio. Ahora vi la otra pregunta, ¿qué me genera? Bueno, ¿qué les puedo decir? Que me genera muchísimo orgullo, obviamente, y bueno, y no es solamente orgullo, sino un gran respeto por la universidad y por quien decidió darle ese nombre, porque bueno, me parece que es un reconocimiento justo y totalmente a la altura del personaje y lo que representó el personaje, o sea, la parte política y de líder de mi viejo, lo que representó para la Universidad de La Plata, para los estudiantes, para la Facultad de Derecho y para el movimiento, digamos, que hubo en toda esa época.